Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos acá presentes en el último podcast del 2024. Antes que nada, bueno, les quería agradecer a todos mis seguidores, a los que me estuvieron apoyando en este nuevo emprendimiento. Esta vez le quiero traer un nuevo tema, una nueva novedad, con alguien que es experto en el área, un viejo compañero de especialidad, colega. Bueno, él es director actualmente de Fix, un centro básicamente de entrenamiento. Yo le digo más de entrenamiento porque por todo lo que tiene es más de entrenamiento que de fisioterapia, pero bueno, es fisioterapia deportiva pura. Él es Tomás Mastropierro. Tommy, todo tuyo. Bueno, José, buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este episodio. Bueno, primero agradecerte por la invitación, siempre es un placer poder hablar de entrenamiento, de kinesiología. Eh, Así que, bueno, acá estaremos un poco hablando sobre el ligamento cruzado anterior y, bueno, agradecerte por el espacio, por la invitación y, bueno, quedo a tus órdenes. Tommy, qué buena intro acabamos de hacer. La verdad que yo te vengo siguiendo desde que empezamos con la especialidad, hace ya 3 años, si no me equivoco, ya por la pandemia, si te debes acordar. 2021. Eh, sí, 21 por ahí me acuerdo. Vi que te estuviste especializando mucho en el tema de ligamento cruzado, que actualmente es una pandemia, por decirlo, epidemia de ligamento cruzado anterior, que siempre yo digo que es un tema aparte, es un tema de pura especialidad o especialización. Así que me gustaría por ahí, hagamos una breve intro, que me expliques un poquito cómo es tu trabajo hoy en día en tu centro en Fix. Y bueno, comentame un poquito así para entrar en el tema. Bien, bien. Enfix es un centro, como decías, de kinesiología y fisioterapia. Por supuesto que recibimos todo tipo de lesiones, no solo lesiones del ligamento cruzado anterior. Personalmente, esta lesión es algo que me atrapó mucho desde los comienzos de mi carrera. Siempre me interesó lo complejo del abordaje, lo largo de la rehabilitación, siempre me gustó. Por ende, desde mis inicios leí mucho, estudié, me formé, eh, y es algo que hago a diario. Actualmente, gran cantidad de mis pacientes son rehabilitaciones de ligamento cruzado, ya sea presencial o a distancia. Es lo que más practico en el día a día, lo que más leo, lo que más estudio también. Así que, bueno, espero poder aportar desde mi lado. Dentro de lo que es el trabajo en Fix, tanto presencial o a distancia, lo que le remarco siempre a todos y a mis pacientes es que el proceso de rehabilitación o de recuperación del ligamento cruzado anterior lo hago completo, es decir, desde el prequirúrgico hasta la alta deportiva definitiva, los 10, 9, 12 meses que conlleve la rehabilitación. Bueno, un poco ese es mi trabajo. Obviamente ahora vamos a ahondar un poco en algunos temas, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Perfecto, Tommy. Excelente. Respecto al tema del ligamento cruzado anterior, ¿te acordás que te hablamos sobre el tema de la epidemia, pandemia que te acabo de nombrar? Sí. Eh, a ver, hagamos un poquito el tema de la epidemiología del ligamento cruzado anterior y bueno, por ahí también un poquito de las lesiones asociadas como para empezar a lograr integrar a la gente en el tema que estamos por hablar. Bien, sí, epidemiológicamente ha aumentado muchísimo la incidencia de lesiones del ligamento cruzado anterior, no solo en Argentina. Recordemos que en febrero de este año tuvimos prácticamente 20 y pico lesionados de ligamento cruzado en 2 meses, una barbaridad dentro del torneo de fútbol de primera división, fútbol argentino. Eh, pero no solo acá, sino en todo el mundo ha aumentado considerablemente la incidencia de lesiones del ligamento cruzado anterior. Si me remonto a algunos datos específicos, por ejemplo, recuerdo de haber analizado o leído, en Inglaterra ha aumentado más de 10 veces en los últimos 10 años las- la incidencia de lesión, lo mismo en países asiáticos, lo mismo en Norteamérica. En todos los rincones se han visto más lesiones y cirugías de ligamento cruzado anterior en los últimos, te diría, 10, 15 años. Es algo que viene en aumento. Eh, con respecto a las lesiones asociadas, lo más común que se ve también acompañado de este tipo de lesiones son lesiones meniscales.
por lo cual la gran mayoría de las cirugías van acompañadas de meniscectomías, una resección parcial de menisco. Y en segundo orden vienen las lesiones de ligamento cruzado anterior puras, es decir, sin lesión asociadas. Después, con menos frecuencia, normalmente se ven reparaciones meniscales, ¿sí? En tercer orden, y lesiones multiligamentarias asociadas, como pueden ser ligamento lateral interno o ligamento cruzado posterior también asociado, se ve en mucha menor orden o medida. ¿Sí? Lo más común es que de manera asociada a la lesión del ligamento cruzado anterior vaya una lesión meniscal que resuelve, en la mayoría de los casos, como decía, con una meniscectomía, o en los casos que se puede, debido a la amplitud de lesión, puede cuadrar una reparación meniscal, lo cual está bueno porque preserva la totalidad del cartílago, del menisco. Perfecto. Ahora, el tema, por ahí muchas veces uno escucha, ¿no? ¿Te acordás cuando nos enseñaban allá en la época de la facultad el tema de los tiempos de manejo en agudo del ligamento cruzado? Yo me acuerdo que me fueron explicando cómo fue cambiando el tema del trabajo en agudo. O sea, ¿te acuerdas que antes decían que no había que hacer flexión de rodilla hasta, no sé si eran las 2, 3 semanas iniciales? Y en menos aún si trabajan en una sutura meniscal, que si no me equivoco, muchas veces la lesión meniscal es más para sutura que para meniscectomía parcial, ¿viste? Eso también estuve viendo ahí un poquito. Sí. Ahora, ¿vos cómo considerás que fue cambiando ese periodo inicial de la terapia en agudo del ligamento cruzado? Sí, ha cambiado mucho en el último tiempo, a tal punto que hoy en día la etapa temprana comienza, en algunos casos hasta el mismo día de la cirugía, ya se puede comenzar con algunos trabajos. Anteriormente, o a mí también me ha pasado recibir pacientes de una semana, perdón, un mes de férula de reposo y después comenzar con la rehabilitación, lo cual considero una aberración total porque es muchísimo el tiempo y las capacidades que pierde una persona. Actualmente la rehabilitación se comienza de manera muy temprana eh, y sin ningún tipo de restricción en cuanto a la movilidad, más allá de la que pueda tolerar el paciente. El único caso que hay, que considero que tiene que haber también algún tipo de restricción en cuanto a algunos movimientos, es en el caso de la sutura menical, donde la descarga de peso debería ser parcial las primeras semanas, teniendo en cuenta que hay una sutura que hay que esperar que termine de resolver. Entonces, en ese caso, solamente tengo en cuenta algún tipo de restricciones. Después, obviamente, según la tolerancia y capacidades del paciente, tanto extensión como flexión, como cualquier movimiento, se puede empezar a trabajar, inclusive con los puntos de sutura todavía en la piel, obviamente con ciertas limitaciones y sin ir a, a exigir demasiado, pero ha cambiado mucho, por suerte, para bien, para el lado del movimiento, para el lado del comienzo precoz de la rehabilitación y la activación rápida por parte del paciente. Claro. Pasa que también, por ahí me pasaba mucho a mí en el consultorio, ¿no? Y creo que también nos pasaba a todos. Eh, Vos acabas de nombrar algo que era el tema de cuando el médico cirujano, o sea, el especialista en rodillas, nos manda al paciente para el consultorio. Y muchas veces creo que Exactamente. más pasa por el tema del miedo del paciente, de lo que le dicen a lo que nosotros podemos llegar a hacerle. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, cuando recibe un paciente de este tipo, llegan con mucho temor, como si la rodilla fuese de cristal, que se va a romper, que si lo muevo para acá no pasa nada y si lo muevo para allá no. El, El paciente llega con muchas limitaciones, pero propias desde el desconocimiento, desde la incertidumbre, desde no saber qué puede pasar en su rodilla y en lo cual nosotros, como profesionales de salud, deberíamos empoderar, obviamente dentro de las limitaciones que corresponden para con los cuidados iniciales, pero no fragilizar demasiado esa etapa temprana en la cual ya hay un derrame articular, ya hay cierta sensación de incomodidad, de dolor. Si a su vez le sumamos miedo o cuidado con esto, o no hagas aquello, o esto, bueno, generamos todavía más fragilidad en aquellos pacientes y mayor inhibición, por así decirlo. Entonces, sin pasarnos para el otro lado y obviamente sin decirle, bueno, puedes hacer cualquier cosa, tampoco irnos hacia el otro extremo, pero empoderar también un poco al paciente desde el punto de vista que, bueno, sí, está bien, es una etapa temprana, pero no por eso tenemos que movernos como si fuésemos de cristal o si se fuese a romper algo, porque para dañar completamente o elongar el injerto hay que
trabajar con una carga bastante alta que no trabajaríamos en una etapa temprana. No, no, seguro, seguro. El tema este del manejo de las cargas también me encanta porque los kinesiólogos lo estuvimos incorporando más en los últimos 5 años, si no me equivoco. Lo vi mucho en el deporte, en básquet, por ejemplo. Bueno, yo antes trabajaba en básquet y estábamos pegados con el PF. El PF básicamente era nuestra mano derecha y viceversa, ¿no? Pero yendo al punto, considero también que más está en la enseñanza del paciente también, creo, ¿no? O sea, ¿vos qué opinas de eso? Sí, el manejo de las cargas es fundamental. Es más, creo que es uno de los puntos fuertes dentro de la génesis de este tipo de lesiones y de cualquier otra lesión en general. El manejo de cargas es muy importante. Y sí, considero que es importante que el paciente entienda lo que es la carga interna, la carga externa, no por ahí desde un punto de vista conceptual, sobre que sepa las definiciones, sino que sepa la importancia de lo que es una buena alimentación, un buen descanso, tener actitud positiva o entusiasmo dentro del proceso de rehabilitación, el cual genera ya un ambiente mucho más predisponente a la mejora que si estamos con niveles de descanso más bajos, si no estamos bien alimentados, si no estamos con la suficiente energía para el día a día. Entonces, me gusta que los pacientes sepan de la importancia del manejo de la carga interna, como te decía recién, no necesariamente desde un punto de vista conceptual, pero sí que entiendan cómo podría impactar ello en su rehabilitación y en su recuperación. Claro. Ahora, ¿nunca te pasó que te llegaba por ahí o en tu formación, asociación el tema este de la carga del paciente, ¿no? El manejo de protocolos, o sea, hablando de lo que sería planificación sumado a cuándo empezar con cadena abierta, cadena cerrada. ¿Nunca te pasó que había un protocolo ya que estaba generalizado? Tal cual, tal cual. Es más, en mis inicios yo buscaba ese protocolo. Buscaba a ver en qué semana comienzo, en qué semana. Y conforme vas trabajando, te vas dando cuenta que no existen los protocolos. Sí puede haber cierta guía, pero es eso, una guía, el cual cada uno amolda a cada paciente según el estadio de cada uno y según el historial individual. Los protocolos rígidos creo que no cuadran porque no le van a cuadrar a todos los pacientes por igual. Sí veo bien que haya una guía más o menos estandarizada o más o menos ordenada para que vos puedas ir guiándote, valga la redundancia, durante el proceso, pero protocolizar la rehabilitación tiende inevitablemente al fracaso porque no estás individualizando eh, el proceso para con el paciente. Exactamente. Ahora, si hablamos de lo que sería protocolos, eh, o a ver, protocolo también y la parte de un protocolo propio. Uno, porque por ahí uno ya con los años se va armando todo su propio método. Te pasó y sé que vos lo tenés, porque lo tenés muy bien. Como pregunta mía, ¿no? Personal, eh, ¿cuándo vos haces el pasaje de fase en tu propia planificación de ligamento cruzado? En mi cabeza, la rehabilitación del ligamento cruzado se divide en dos sencillas partes, y que es etapa temprana y etapa de carga. La primera parte generalmente, en la etapa temprana, la calculo entre los primeros de 10 a 12 semanas. Yo sé que en esa primera parte voy con el freno de mano puesto y prefiero ser mucho más conservador que, que, que pasarme de rosca, pasarme de carga o ajustar demasiado las cargas. En esa etapa temprana, obviamente, me tomo mis recaudos. Ya cuando entro en la etapa de carga, ahí ya como que me libero un poco. Obviamente, siempre teniendo en cuenta la reacción y el comportamiento que va generando el paciente y la rodilla del paciente, pero ya en etapa de carga, ahí empezamos a apretar mucho más las clavijas. Esto más a título personal, pero entendiendo también que desde el punto de vista de la evidencia, la ligamentización dentro de las primeras 12 semanas cumple un cierto hito inicial de necrosis y proliferación durante esas primeras semanas, que pasado ese tiempo ya el injerto tiene mayor solidez y mayor robustez para bancarse algunas cargas. Entonces, un poco por orden propio, asumo esos tiempos y obviamente también respetando lo que dice la evidencia al respecto.
Claro. Ahora, ¿tenés más un patrón científico respecto al tema de la evidencia? ¿Cómo, cómo? Si tenés, o sea, si tenés un patrón científico, o sea, te basas, por ejemplo, más en los estudios que por ahí viste, van saliendo de, por ejemplo, que la cadena cerrada es mejor antes o que la cadena abierta es mejor antes, ¿viste? Por ahí, ¿te basas más en eso o más en la clínica del paciente? No, no, con respecto a la selección de ejercicios o tipos de cadenas de movimiento, por supuesto que respeto la evidencia y lo que va marcando, pero no sigo un protocolo o una forma de antes y después, sino que lo trabajo como un continuo, va todo. La cadena abierta la inicio en una etapa temprana, junto con la cadena cerrada, si es que hay tolerancia. Si no hay tolerancia a la cadena cerrada en las primeras semanas, espero un poquitito más y cuando ni bien se pueda, comienzo. Lo mismo que con los trabajos unilaterales. Cuanto antes los puedo arrancar, mejor. Cuanto antes los tolere el paciente, mejor, porque voy a evitar las compensaciones, pero no me rijo por un primero uno, después el otro, sino que trabajo en un continuo, es decir, donde todo está en paralelo y donde lo voy viendo y analizando según el avance y el estado de cada uno. Claro. ¿Sabes por qué venía la pregunta? Porque muchas veces veo en protocolos, tantos en el tema de los estudios, siempre está la misma pregunta, ¿cadena abierta o cadena cerrada? Y viste que por ahí dicen, no, que si inicias la cadena abierta antes, y esto hasta el día de hoy por ahí lo veo que se sigue preguntando, vos acabas de nombrar el tema de la ligamentización, perfecto. A mi modo de ver, no me parece que el ligamento, el neoligamento, en una etapa inicial se debería generar daño en una cadena abierta. Eso es un eterno cuestionamiento que yo lo veo, que me lo hago. ¿Nunca te pasó eso? Totalmente, a ver, yo era de los que pensaba también en un principio que hacer una leg extension de cuádriceps era condenatorio en las primeras semanas. Eh, y hoy en día, si bien tengo cierto recaudo, y ahora te voy a charlar un poco de cómo tiendo a manejarlo, Sí. la cadena abierta la utilizo desde el inicio. Cuando tengo este tipo de- de cuestionamientos delante, de ver, bueno, esto puede generar un beneficio, pero al mismo tiempo puede generar una complicación, me rijo principalmente en el balance que hago, en el equilibrio, es decir, bueno, ¿qué costo o beneficio me da utilizar, por ejemplo, una cadena cerrada? Perfecto, el beneficio sería aislar el cuádriceps y generar una mejor activación muscular, que por ahí no te da la cadena cerrada por el hecho de que pueden entrar compensaciones o por mala técnica, mala ejecución, no se llega a estimular bien el músculo. Pero si pongo desde el lado desde la contra, sabemos que entre los 0 y los 30 grados de flexión es donde mayor tensión hay en el ligamento cruzado anterior, por ende también en el injerto. Bien, entonces partiendo de esa base digo, bueno, la cadena cerrada, perdón, la cadena abierta me sirve para esto y me trae estas complicaciones. Sabiendo esto, digo, bueno, opto por una cadena abierta temprana, pero para evitarme estas compensaciones la manejo con carga muy baja. Entonces, durante esas primeras 10 12 semanas, los trabajos de cadena abierta están, al menos en mi forma de verlo, pero con cargas sumamente bajas. No me vuelvo loco con progresar las cargas en la cadena abierta, porque hay estudios en los cuales estudian mucho la cadena abierta o la cadena cerrada, pero estudian diferentes dosis, toman diferentes constructos de lo que es una etapa temprana, algunos lo toman después de las 4 semanas, otros del día cero, otros después de las 8 semanas, entonces no termina de ser claro. A mi forma de verlo, costo-beneficio, arranco la cadena abierta temprana por el beneficio que me da, pero voy muy con el freno de mano con la dosis debido a las complicaciones que puede llegar a generar. Claro. Vos sabés que conozco casos en el cual, no te digo que vuelven antes al juego, eso ya es otro tema, pero yo veo mejores o más beneficios en la cadena abierta inicialmente que tardíamente. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, yo creo que por ahí no infiere tanto el tema del de cuándo, sino del cómo. Totalmente, totalmente. Hablar de cadena abierta sin hablar de una dosis o de cantidades o de cómo ejecutarla también, porque
Por ejemplo, el estudio que, que remarca Tiago Fukuda, creo que era, que habla del rango seguro de movimiento, que es una Sí. cadena abierta, y trabaja el cuádriceps en un rango de, 45 de 90 a 45 grados. Ahí es una cadena abierta, pero que no llega al full ROM, a los 0 o 30 grados, por ende la tensión en el ligamento cruzado anterior es mucho más baja. Y tranquilamente podés trabajar con cargas moderadas o cargas bajas y trabajar en un rango seguro de movimiento. Coincido plenamente con vos que hablar sobre cadena abierta, cadena cerrada, sin tener en cuenta el tipo de ejecución o la dosis, no tiene sentido. Tal cual, Tommy. Mira, esta charla me encanta porque lo podemos ir de mambo y me parece que si querés hacemos dos grabaciones de esto después, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Totalmente, Eh, son temas que dan mucha tela para cortar y bueno, a mí personalmente me encanta, por eso si me voy muy, claro, muy por encima, vos así me enseñas a cortarme y no, a cortar. seguro. Tommy, te hago una pregunta. Actualmente, bueno, viste el tema del uso de las tecnologías y todo esto. ¿Tenés experiencia en lo que sería entrenamiento basado en la velocidad del ligamento cruzado? No como me gustaría. Por ejemplo, eh, ahora estoy por incorporar un acelerómetro para empezar a medir un poco esas variables. Entiendo la importancia de lo que es el RFD y la velocidad de contracción que tiene que tener la musculatura después de una lesión de ligamento cruzado anterior, ya que los valores después de este tipo de lesión quedan por el piso. No tengo actualmente encoder o acelerómetro para hacer dichas mediciones. En el corto plazo, si Dios quiere, ya lo vamos a incorporar. Creo que es muy importante. La tecnología es muy importante siempre y cuando esté acompañada de un recurso humano que la sepa utilizar. La tecnología, por tecnología, no sirve para nada si no hay detrás alguien que le dé el valor que corresponde y que te ayude a tomar decisiones. Porque medir por medir no tiene mucho sentido. Está bueno tener mediciones, tener tecnología que nos ayude a ser más precisos o más objetivos, pero que a raíz de ahí nos ayude a tomar decisiones, nos ayude a encaminar el tratamiento para un lado, para el otro o a modificar nuestro plan de trabajo. Claro, estaremos hablando de medir lo que queremos medir para hacer lo que sabemos que queremos hacer. Sería algo así como lo dijo un conocido del entrenamiento. Eh, Genial, Tommy, me encanta el tema. Ahora, hay también ciertas cosas, como en todo el ámbito de la medicina, que es lo que sabemos, que es esto, lo que no sabemos, que es todo esto, en el tema de la cantidad. Yo no sé lo que no sabemos, sé que nos falta mucho a todos. Mi pregunta va dirigida hacia, ¿qué crees vos hoy en día que es lo más primordial o qué es lo más urgente que deberíamos llegar a saber de lo que no sabemos? Bien, es una pregunta muy difícil de responder. Sí, a cualquiera que esté escuchando esto, lo que le recomiendo es que constantemente sea crítico. Porque yo el día que entendí esta frase que la saqué de Sofía Contreras, que es una persona que no tiene nada que ver con el ámbito de entrenamiento y el ámbito de la rehabilitación, pero es una frase aplicable a cualquier tipo de rubro, ¿sí? Hay muchas cosas que no sabemos, entonces no tener esa duda o esa crítica para ir a por un poquito más nos deja por fuera mucho conocimiento. Yo llegué a un momento en el cual de ver varios pacientes de ligamento cruzado, ya más o menos sentía que lo tenía aceitado el tema. Y digo, bueno, ya más o menos sé un poco de esto, sé un poco de aquello, lo voy llevando bien el proceso. Pero por curiosidad seguí investigando y me di cuenta que había un montón de cosas que no sabía y dije, es peligroso quedarse con lo que uno ya sabe, es decir, hacer la plancha y decir, bueno, ya sé esto, porque con la velocidad que salen los estudios hoy en día, la velocidad de comunicación, te deja fuera mucha información y podés perderte de mucha data. Entonces, esa frase la tengo muy presente en mi día a día, de tratar de ir a buscar aquello que no sé, o cuando encuentro no sé en mi práctica diaria, es algo positivo, porque sé que es una puerta de entrada al crecimiento, una puerta de entrada a aprender algo nuevo, a sumar una herramienta más. A veces, obviamente, encontramos trabas o encontramos que algo
que pensamos que era de una manera, al fin y al cabo no lo es, pero el ser críticos, el estar constantemente en movimiento, buscando y tratando de ver qué es lo que no sabemos para ir a buscarlo, me parece súper interesante y que nos permite tener un crecimiento profesional y laboral muchísimo mayor. Increíble. La verdad que ya estamos yendo para una charla más de filosofía, si no me equivoco, ¿no? Filosofía de coaching, sí. Hay todo, hay todo. Siempre digo que los kinesiólogos hacemos de todo un poco. Hacemos de entrenamiento, hacemos de psicólogos, hacemos de coaching también. Y acá viene, me acuerdo de un tema que tiene que ver con tendón, pero lo quiero asociar al tema del ligamento cruzado. Capaz que si lo sabes. ¿A qué voy? Casualmente, Ebony Río, en las charlas anteriores que daba sobre el dolor en el tendón o en el porqué de la tendinopatía, hablaba sobre la unión interneuronal, o a nivel cortical, mejor dicho, que tiene mucha relación con el tema del comienzo de la tendinopatía. Y acá lo quiero llevar al tema del ligamento cruzado anterior, respecto a la capacidad motora, la capacidad cortical, en relación a la posible lesión deportiva, o sea, como un método más preventivo o como un método también de rehabilitación. ¿Qué se podría hablar sobre eso? Bien, lo que podríamos, a ver si estoy encaminado con la respuesta, si interpreté bien. Algo, por ejemplo, un concepto que está muy en día ahora es la carga cognitiva, que busca en distintos ejercicios que tengan carga o estrés mecánico, pero al mismo tiempo tengan también carga cognitiva. Algunos estudios hablan también de realizar las evaluaciones con cierto estímulo cognitivo. Yo lo estuve incorporando hace poco con algunos pacientes en algunos test de salto, incorporarle también alguna carga también de manera cognitiva. Creo que es un punto bastante importante porque generalmente en los momentos en los que se produce esta lesión, son momentos en los cuales el paciente está sometido a un estrés obviamente físico, pero también cognitivo y mental, de estar realizando una actividad o un deporte. Entonces, tenerlo en cuenta dentro del proceso de rehabilitación y o de evaluación, lo considero, lo considero importante. Sí. Perfecto. Ahora, No sé si fui si vos... a lo que me preguntabas. Sí, 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 me gusta. Era lo que quería... Está, digamos, relacionado con lo que yo quiero llevarlo, digamos, porque ahora viene la pregunta a esa respuesta, que tiene que ver con los criterios de alta. Yo siempre digo que los criterios de alta nunca son, a ver, muchas veces no están alineados con lo que queremos exponer al paciente, que es siempre lo que yo hablo del contexto o del entorno. Pero hay criterios de alta que son valederos y tienen un porqué y miden lo que tienen que medir. Hoy en día, ¿cuáles son los que vos tienes más en cuenta a la hora de una alta deportiva, digamos, de un ligamento cruzado? Coincido plenamente con tu introducción, José. No estamos ni cerca de acercarnos, valga la redundancia, a las demandas que se ven dentro del deporte per se, en la cancha o dentro de un entrenamiento, mucho menos en un contexto clínico de consultorio. En el gimnasio, cuando estamos con el paciente, por más de que trabajemos con carga cognitiva, con cargas altas, todo lo que quieras, la carga que va a tener el partido no se asimila, pero ni cerca. Esto no quiere decir que por eso tenemos que hacer todo así nomás, ni mucho menos. Obviamente vamos a tratar de acercarnos todo lo que podamos, pero sabiendo de que no va a ser igual, de que no es de la misma manera. Y esto que voy a decir por ahí es contraproducente para mi paciente, pero yo cada vez que doy una alta de ligamento cruzado anterior, de alguna manera me siento inseguro. Me siento inseguro, aunque los valores del paciente estén excelentes, comparados con otra pierna, comparados con niveles eh, prelesión, siempre tengo una cuota de inseguridad o de duda por esto mismo, porque entiendo de que no puedo replicar las mismas exigencias que están en el partido. Y relacionado también con esto, muchos estudios marcan la importancia de incluir dentro del proceso de rehabilitación lo que son los peores escenarios. Entonces, ese es uno de los puntos importantes y que trato de tener en cuenta, más que nada en aquellos pacientes que
que compiten en algún club o en algún equipo, de tratar de exponerlos a esos escenarios máximos de exigencia para, para que antes de volver a la actividad, bueno, ya hayamos pasado por todas las etapas posibles. Claro. Sí, algo parecido. Eso de los peores escenarios lo decía Tim Gabbett respecto al manejo de la carga y, Exactamente. claro, y actualmente a ver, se aplica a todo, ¿no? Yo creo que también, si hablamos ya de prevención también un poquito, el tema de la prevención para mí va relacionado al tema de la exposición. O sea, la pregunta sería, ¿exposición al entorno es prevención? Sí, de alguna manera sí, pero no siempre es suficiente, al menos a mi criterio. Bien. Porque si no, con el mero hecho de entrenar todas las semanas, por ejemplo, un futbolista que entrene todas las semanas con pelota y en campo, ya estaría lo suficientemente capacitado y preparado para competir con una probabilidad de lesiones más baja. Y sabemos que si no está lo suficientemente fuerte, si no mueve kilos de manera lo suficientemente alta en la semana, por más de que tenga la exposición al fútbol diariamente, el riesgo de lesión puede estar más alto que aquella persona que sí hace un trabajo de fuerza paralelo al trabajo de entrenamiento. Entonces, yo creo que la exposición es importante, pero no en todos los casos es suficiente. Claro. Y ahí viene lo que siempre terminamos diciendo, la fuerza por sobre todas las cosas. Es que es la capacidad madre para cualquier tipo de cualidad física que vos quieras desarrollar. Querés ser más veloz, tenés que ser más fuerte al mismo tiempo. Querés ser más resistente, tenés que ser más fuerte. Mejorando los valores de fuerza máxima, mejorás los constructos que están por debajo, desde la agilidad hasta la velocidad, la coordinación, es la capacidad madre para todas las habilidades. Me encanta, Tony. La verdad que podríamos estar hablando, a ver, nos quedan 3 minutos. Me parece que podemos hacer una segunda parte, si estás de acuerdo, No tengo ningún problema, ¿no? porque este tema da para largo, estoy dispuesto a hacerlo, pero vamos a hablar también un poquito más sobre lo que sería prevención hasta que termine ahora. Ahí cortamos y ahí seguimos, ¿dale? Perfecto, me queda bien. De 10. Pero sí, el tema este de la prevención, antes como que, a ver, hay que hacer fuerte a los atletas, hay que hacer fuerte a los pacientes, hay que evitar fragilizar. Las metodologías preventivas hay un montón. Eh, por ahí hay algunos con los que estemos más de acuerdo, no estemos más de acuerdo, pero creo que el tema de la exposición a la carga, a la fuerza, perdón, es no negociable. Eso es fundamental para mí, concuerdo con vos. Ahora, el tema del uso, por ejemplo, el tema de los saltos, el tema del correr, el cambio de dirección o el COD, como se dice en la jerga en general, ¿Sí? ¿hay algo más que vos también tengas en cuenta a la hora de mandarlo al campo de juego? Bien, sí, claro, 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 claro que sí. Los criterios de alta los divido a grandes rasgos en tres. Criterios clínicos, en los cuales generalmente cuando ya pasamos a instancias de alta ya están más que superados. Llámese dolor, derrame articular, marcha normal, eh, movilidad de la rodilla, etcétera. Esos criterios clínicos básicos los vuelvo a medir, por supuesto, pero son los que se superan en primera instancia. Luego tengo en cuenta criterios físicos, donde ahí sí entra en juego la fuerza, entra en juego la velocidad de contracción de la musculatura, principalmente del cuádriceps, entran en juego los saltos horizontales, verticales, eh, y toda la batería de evaluaciones que podemos realizar en torno a la fuerza. Pero también tengo en cuenta lo que son criterios psicológicos y de confianza, que no son un dato menor, en los cuales hay ciertas escalas o cuestionarios que nos pueden ayudar a darnos cuenta de si nuestro paciente está con alguna duda, con algún temor y tratar de, por medio de la educación o por medio de la exposición gradual a ciertos patrones o a ciertos gestos, tratar de darle más confianza, tratar de darle más seguridad, porque
si yo tengo un paciente con criterios clínicos aptos, con niveles de fuerza eh, buenos con respecto a lo que nos ofrece la literatura, pero no está seguro o no se siente con la confianza suficiente, personalmente no me apuro para devolverlo a las canchas. Necesito que esté con plena confianza y plena seguridad de que va a poder realizar todas las tareas que el deporte les demanda. Perfecto, Tommy. Me encanta, me encanta este tema. Eh, Ahí seguimos. Vamos a cortar un toque. Uno Entro más. para la otra, ¿dale? Ahí seguimos con la ¿Vale? segunda parte.